Hola a todos, una semana más aquí estamos para informaros de la actividad del Grupo Parlamentario de Vox en Asturias. Frente al intento por parte del Gobierno de restar importancia o de tapar el escándalo de las niñas tuteladas por el Principado de Asturias, hemos vuelto a pedirle explicaciones a la consejera de Derechos Sociales. Sus argumentos para defender lo indefendible son completamente inaceptables y una vergüenza. Por eso reclamamos su dimisión por la falta de gestión. También hemos llevado a cabo un frente común en contra de las políticas de la izquierda y de la Agenda 2030 que nos están arruinando. Y por eso hemos preguntado por las ayudas de la PAC, por la implantación de la eólica marina, que si se produce será sin duda la estocada final al sector pesquero asturiano. Y también defendimos una propuesta para la reindustrialización de Asturias, a través de un plan de soberanía nacional. Todo ello ha sido rechazado por la izquierda, una izquierda que está más preocupado de implantar, de imponer la cooficialidad de la lengua, de una lengua inventada que ataca nuestra verdadera riqueza lingüística, que son los bables, y que ataca nuestra verdadera identidad asturiana. Solo Vox está en contra de esta imposición. Hemos vuelto a demostrar que somos la única oposición real a este desgobierno. Hemos acompañado en el acto del Día Mundial por la Fibromialgia a las personas que, por desgracia, padecen esta enfermedad para estar con ellas y apoyarles. También asistimos al acto de conmemoración por el 180 aniversario de la Guardia Civil y también asistimos al acto por el Día Mundial de la Cruz Roja presidido por la Reina. Y además, siguiendo con nuestras visitas por todos los concejos y pueblos de Asturias, esta semana hemos asistido al Festival del Arroz con Leche de Cabranes y también a la Feria Ganadera de San Isidro en Llanera. En Vox seguiremos trabajando para que las políticas que están llevando a cabo los socialistas y los comunistas dejen de arruinar Asturias.